Bueno, buenos días a todas y todos, reunidos aquí para una nueva conferencia de este modo de encuentro que ha adquirido este año con la pandemia la PPG, que nos permite poder re- reforzarnos ideas y alimentarnos ideas y sentimientos y emociones que vamos intercambiando de acuerdo a las experiencias, a las nuevas y a las no tan nuevas. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, Leonardo Leibson, quería recordarles que el viernes próximo no va a haber actividad ni de pensando ni de conferencia virtual, porque el sábado hay que estar preparado para el preencuentro, el preencuentro latinoamericano y federal, que está dentro del marco del encuentro latinoamericano federal que se va a realizar en mayo del año próximo, el 7 y el 8, y el preencuentro, que se titula, aunque lo hayan visto en las redes, yo se los recuerdo, Vínculos y psicoanálisis, interrogantes y transformaciones en nuestras prácticas, que esa va a tener dos actividades, una conferencia de 10 a 11:30 y otra de 11:45 a 13. La de 10 a 11:30 será Mónica Craniolini, la de 11:45 a 13 Elena Brelflame, Diana Cordon y Daniel Weisbrot. Después les vamos a agregar, digamos, en las informaciones con qué horario de anticipación tendrían que ingresar al Zoom, ¿sí? Después eso lo vamos a ajustar en el flyer, solo figuran los horarios de las conferencias. Eso por un lado, y otra cosa que les recuerdo, que también lo deben saber por nuestras redes, es las jornadas de pareja que se van a realizar en el espacio, organizadas por el espacio de pareja, que es Espacio Analítico con Parejas, Intervenciones, que se realizará el 7 de noviembre de 9:30 a 15:30. Bueno, que los esperamos a ambas actividades. Toda la información la siguen por las redes y por el correo electrónico, pero bueno, está bueno recordar esto, invitarlos y recordarles que van a estar muy buenas y que participen. Estos meses son meses muy activos. Después vendrán presentaciones de revista, etcétera, de libro, el homenaje a Daniel, a Miguel Spivakov, así que bueno, unas cuantas actividades. Bueno, y ahora nos vamos a abocar a la conferencia que nos va a brindar Leonardo Leibson. Leonardo Leibson es psicoanalista y médico, docente de grado y posgrado de UBA, codirector del proyecto UBA-CIT, docente y supervisor de servicios de salud mental de distintos hospitales, autor de varios libros, entre ellos La máquina imperfecta, Ensayos del cuerpo en psicoanálisis, Maldecir la psicosis y otros artículos. Hoy nos va a hablar del cuerpo, que no es si no es con otros. A partir de esto, bueno, vamos a escuchar su exposición, le damos la bienvenida, un placer tenerlo con nosotros, y además, bueno, después ya saben que por el chat pueden intervenir y se harán algunas preguntas que él podrá responder o intercambiar de alguna manera con las cosas que vayan surgiendo sobre un tema que nos parece tan importante, ¿no? Como es el cuerpo. Era algo que no podíamos dejar pasar, que estuviera presente dentro de todos los temas que hubo en la asociación, que por ahí todos quedaron demasiado tal vez atravesados, inevitablemente por el tema de la pandemia y por el tema de las tecnologías, pero que el tema del cuerpo no es ajeno a esto, sede de la satisfacción, y para ver un poco que Leonardo nos ayude a pensar qué hacemos con este envase tan complejo y un concepto tan importante para el psicoanálisis. Así que Leonardo, bueno, te escuchamos con mucho placer, bienvenido, y aquí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes ya. Eh, bueno, antes que nada, para mí también es un gusto compartir este espacio y este tiempo con ustedes. Le agradezco mucho a Nérida especialmente la invitación. Y
Bueno, y se me ocurrió ese título, ¿no? El cuerpo es con otros, ¿m? O el cuerpo no es sin otros, Mm. no es sin otros. Este, que el cuerpo no es aislado. ¿M? Me pareció además que, bueno, es un tema en este momento, como decía Nérida, donde esta bendita pandemia nos obliga a ver qué hacemos con este cuerpo, ¿no? Ver, además, si se trata, como decía Nérida, de un envase, como se suele decir, ¿no? Si es el frasco que lleva, que trae la mermelada, o si es otra cosa, ¿no? ¿De qué se trata ese cuerpo? Que, como digo, en este momento, ¿qué tenemos que hacer con estos cuerpos, no? Parecería que una de las cosas que hay que hacer es evitar los cuerpos ajenos, evitar el contacto, evitar la cercanía, evitar el estar en el mismo lugar que, ¿m? Donde los cuerpos ajenos se vuelven peligrosos, curiosamente, se vuelven eso, no solo ajenos, sino extraños, y no solo extraños, sino hasta amenazantes. Eh, Suceden cosas en estos tiempos que hace unos meses eran impensadas, ¿no? Cosas como que en la cola del supermercado, del chino, uno asistir a escenas casi de violencia porque alguien se acercó, ¿no? A menos del metro y medio, de los 2 metros de distancia reglamentaria, o personas que en un lugar estrecho no saben cómo hacer para pasar, para no pasar, si dejan paso, si se acercan, si se animan a acercarse a ese otro. Ese otro que es alguien totalmente inofensivo, pero parecería que ahora no lo es. Esos cuerpos entonces que hay que dejarlos guardados, ¿no? Y que entonces nos queda la posibilidad de comunicarnos por estos medios, que también aparecen ahora, es como de lo más común estar así en un Zoom, o en un Meet, o en un no sé qué, cosa que hace también unos meses ni sabíamos que existía. Yo por lo menos no sabía ni que existía, ni el Zoom, ni el Meet, ni el sushi, ni no sé qué. Sushi, no, el sushi es otra cosa. Jitsi. Bueno. O sea que realmente algo nos ha cambiado, no solo la vida, sino también la relación con el cuerpo, con el propio y con el ajeno, ¿no? Con el propio, esta cosa de, bueno, esta especie de neurosis obsesiva generalizada que no es la religión, como dijera Freud, ¿no? Freud decía que la religión era una neurosis obsesiva universal, pero Freud vivió en otra época en ese sentido y no tuvo en cuenta que hay otro modo de neurosis obsesiva universal, que es la razón sanitaria, ¿no? La razón médica o la medicalización de la vida cotidiana, que también se convierte en una suerte de cosa al modo religioso, llena de tabúes y de principios y de preceptos y de rituales y de protocolos, ¿no? Claro, no se los llama rituales, se los llama protocolos, que queda mucho más elegante y más científico. Pero en realidad los protocolos son rituales, no dejan de serlo, o por lo menos tienden a ritualizarse. Y así como los rituales de la religión, dice Freud, se quedan convertidos en una especie de pura cáscara que pierde su sentido, porque no es que no lo tenga, pero pierde la conexión con lo que lo originó. También a veces los protocolos médicos, infectológicos o lo que sea, terminan quedando como cuestiones automatizadas y pierden también la conexión y la razón de ser con aquello que les dio sentido y que les dio razón. La pregunta para mí es, bueno, ¿cuál es el cuerpo que se juega en estos rituales? ¿Mm? Pregunta que a mí me viene acompañando desde hace bastante y que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Si el cuerpo es una especie de añadido imprescindible, pero en definitiva molesto en la práctica analítica, ¿no? O sea, digamos,
En general los pacientes no pueden venir sin su cuerpo, es una mala costumbre que tenemos, en general no podemos ir a los lugares si no llevamos el cuerpo también, pero si incluso cuando nos conectamos así, ¿no? Nos conectamos así, no es que dejamos el cuerpo afuera. El cuerpo está presente porque hablamos, porque miramos, porque tenemos una presencia, porque, bueno, intervenimos. Pero mi pregunta siempre fue y sigue siendo, ¿no? ¿Qué lugar tiene el cuerpo en la práctica del psicoanálisis? En el dispositivo que fuere, ¿no? No me refiero solo a la práctica llamada ortodoxa o convencional, ¿no? Del analista, el paciente, el diván, el sillón, 4 paredes y una puerta. Conviene que haya una puerta, siempre lo digo. O sea, con las 4 paredes solas no vamos muy lejos. Conviene que haya una puerta para poder entrar y poder salir. O sea que el psicoanálisis, quiero decir, es un dispositivo que tiene una entrada y tiene que tener una salida. No es un dispositivo en el cual uno pueda entrar y quedarse ahí para siempre. La idea es que es un dispositivo en tanto tiene una salida. ¿Qué lugar tiene el cuerpo ahí? Digo, en todos los dispositivos, que por supuesto pueden ser los dispositivos hospitalarios, la internación, los hospitales de día, las prácticas grupales desde ya, o las prácticas de familia, de pareja, bueno, todo lo que implique algo de la posición del analista y de la ética del psicoanalista. Eh, ¿Qué lugar tiene y además de qué cuerpo se trata? Teniendo en cuenta que, y parto de ahí, que el cuerpo que el psicoanálisis pone en juego en la cultura es un cuerpo nuevo, es un cuerpo que hasta ese momento no es que no existía, existía, pero era desconocido por las prácticas médicas especialmente, y era también desconocido en general en la cultura. Era un cuerpo más bien oscuro, un cuerpo que era el cuerpo que quedaba relegado a por ahí algo en relación a lo artístico o a lo escénico, pero que para la ciencia y para la medicina ese cuerpo no existía. Y Freud descubre justamente un cuerpo que aparece de una manera particular, que aparece bajo formas sintomáticas, o sea, bajo alteraciones, bajo modificaciones de su funcionamiento, pero con una característica que es ese cuerpo, como Freud lo definió muy, muy tempranamente, desconoce la anatomía, actúa como si la anatomía no existiese. Esa primera formulación de Freud en 1894 va a persistir en su enseñanza y va a dar lugar a que Freud, a la par, diría, en el mismo movimiento en el que va construyendo el concepto de inconsciente, en el que va descubriendo lo que es esa otra escena de lo real que es el inconsciente, eh, que va descubriendo cómo eso inconsciente tiene su propia lógica, tiene su propio funcionamiento, tiene su propia dinámica. Hay un cuerpo que también aparece en consonancia con eso, que si bien no sé si llamarlo un cuerpo inconsciente o lo inconsciente del cuerpo, en todo caso es un cuerpo otro, es otra escena del cuerpo, otro estado del cuerpo u otros estados del cuerpo. Es el cuerpo que Freud va a describir básicamente en dos grandes direcciones, que son la primera, que es la dirección de lo pulsional, donde la pulsión claramente no es el instinto, o sea, la pulsión carece de un objeto predeterminado, la pulsión no es algo que ya sabe. El otro día me preguntaban cuál era la diferencia entre el instinto y la pulsión. Y se me ocurrió decir que la pulsión es el instinto es algo que ya sabe. El instinto ya sabe lo que va a hacer y lo que tiene que hacer y lo que tiene que buscar y con qué se tiene que encontrar y cómo tiene que responder ante eso con lo que se tiene que encontrar.
Que ya sepa no quiere decir que tenga garantizado lo que va a pasar, por supuesto, hay contingencias, pero el instinto ya sabe, ¿m? Sabe de antemano, sabe de entrada, sabe ni bien el sujeto surge en este mundo. En cambio, la pulsión no sabe, ¿m? O mejor dicho, la pulsión es un modo de construir un saber acerca de lo que no se puede saber. ¿M? La pulsión tiene que aprender, para decirlo así muy rápidamente. ¿M? La pulsión tiene que encontrar un objeto, la pulsión tiene que descubrir el modo de rodear ese objeto, la pulsión tiene que encontrar la manera de hacer con ese objeto, ¿m? En el sentido de cómo encontrar su meta, que es la satisfacción, por vía de un objeto que no está predeterminado. Afirmación freudiana que sigue siendo realmente revolucionaria o subversiva aún al día de hoy, 100 y pico de años después de haberla formulado por primera vez. Eh, Ese cuerpo entonces es por un lado ese cuerpo pulsional o ese cuerpo erógeno, como dice Freud, que es un cuerpo básicamente fragmentario. Es un cuerpo hecho de partes, de pedazos que no necesariamente están unidos entre sí, de pedazos que actúan de entrada autónomamente, autoeróticamente, de pedazos que funcionan como si cada uno pudiera encontrar la satisfacción en sí mismo. Fuente y objeto coinciden, dice Freud, definiendo el autoerotismo. Ese cuerpo es la satisfacción autoerótica de las pulsiones parciales, como solemos decir. Un cuerpo hecho de fragmentos, un cuerpo hecho de retazos, un cuerpo que parecería no ser de nadie, además, ¿no? Sino donde cada pedazo es el cuerpo o un cuerpo por sí. Pero está el otro movimiento que Freud descubre y que dice eso no es inicial, eso no es dado, que es lo que Freud llamó el narcisismo. Ese movimiento en el cual esos fragmentos, esos pedazos sueltos, esos retazos se construyen bajo la forma de una cierta unidad. Construyen lo que a mí me gusta llamar una vestimenta, una imagen. O sea, yo digo que el cuerpo es una cuestión de corte y confección, el cuerpo del psicoanálisis, ¿no? Donde primero se corta, donde primero aparecen las partes, los pedazos, y que luego se van cosiendo y se va confeccionando eso que llamamos mi cuerpo, que, insisto, no es algo que esté de entrada, no es una experiencia inicial. Freud insiste mucho con eso. No hay de entrada una unidad comparable al yo barra cuerpo. Entonces, ese cuerpo se adquiere, ese cuerpo hay que construirlo y por supuesto, en ese proceso de construcción puede ocurrir toda clase de accidentes, pueden pasar distintas cosas y dar además diversos resultados, diversos efectos, diversos modos en que se construye el cuerpo, pero además que ese cuerpo va a quedar en un estado de cierta movilidad. Les propongo charlar esto, ¿no? Por supuesto, todo esto puede ser discutible, pero me parece que la experiencia clínica nos muestra que el cuerpo, si bien a partir de cierto momento de la historia de un sujeto toma una forma, toma no solo una imagen, sino una percepción, diría, porque Lacan lo plantea también en esos términos, de algo que se registra como una unidad, que se aprehende como una unidad, y ahí es donde decimos ese soy yo, o decimos esto es mi cuerpo, o decimos yo con mi cuerpo hago lo que quiero, o decimos este es mi cuerpo y no el del otro. Entonces a mí con mi cuerpo yo decido quién lo toca, quién lo posee, a dónde se entrega, a dónde va, a dónde no va. O sea, además toda una esfera que hace algo muy interesante y muy especial, que son los derechos y los deberes acerca del cuerpo. Lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y lo que no puedo hacer, lo que otros pueden hacer con mi cuerpo y lo que no pueden hacer. Hay toda una esfera que fíjense que es un acto de palabra.
¿Mm? Así como el discurso, lo jurídico, está hecho básicamente de palabras, también la construcción del cuerpo, la experiencia del cuerpo, es algo que está hecho o que es un efecto de que somos seres hablantes, de que estamos inmersos en un mundo del lenguaje. Y ese cuerpo se construye a partir del lenguaje, pero por supuesto no es que esté hecho solo de palabras. Es un efecto del discurso, pero está hecho de otra cosa. Y aparece ahí algo muy interesante, y que Freud también va a señalar en algunos lugares, que es esa discordancia. Si bien el yo es la proyección de una superficie corporal y el yo es eminentemente corporal, hay una discordancia y hay un desencuentro entre el yo, ya no solo en su aspecto narcisista, sino el yo en otro sentido, lo que podemos llamar el sujeto, el inconsciente, y el cuerpo. De donde el cuerpo, si bien es propio, si bien es considerado mío, si bien es considerado una posesión, etc., nunca terminamos de estar del todo de acuerdo con eso. ¿Sí? Y la experiencia nos muestra cada 2 por 3 que no es que podemos hacer lo que queremos, no es que podemos hacer lo que se nos canta, no es que decidimos enteramente acerca de nuestro cuerpo. ¿Sí? Si eso fuera así, seríamos todos felices y el psicoanálisis no tendría ninguna razón de ser. ¿Sí? O sea, los animales no se analizan, ¿sí? Ni podrían hacerlo. Del mismo modo que los animales no tienen películas eróticas, ni necesitan, por ejemplo, cuestiones como la vestimenta o cuestiones como la billutería o los adornos o cierto tipo de cosas para interesarse unos a otros. ¿Sí? Pero los humanos sí. ¿Sí? Los humanos necesitamos de todo eso, porque todo eso hace también a lo que forma, construye, sostiene nuestro cuerpo. Porque decía, el cuerpo es algo que se construye, pero que se construya no quiere decir que quede definitivamente de una manera. Y no solo porque la biología nos enseña, nos muestra contundentemente y a pesar de nuestro, que ese cuerpo no va a quedar de una manera, sino que cambia todo el tiempo. O sea, la biología sabe perfectamente que el cuerpo que tenemos hoy no es el mismo cuerpo que teníamos ayer, y mucho menos el mismo cuerpo que teníamos hace 5 años. ¿Sí? Y no solo porque a la mañana nos duelen más las articulaciones o vemos distinto, ya no vemos tan claramente a la distancia, sino porque el cuerpo se construye y se destruye permanentemente. ¿Sí? Eso a nivel puramente biológico, pero también a nivel, podríamos llamar, subjetivo. ¿Sí? Hay algo del cuerpo que si bien no lo percibimos, porque la fijeza de la imagen es muy fuerte, la pregnancia de la imagen es muy fuerte, y entonces seguimos viéndonos internamente, digo, como por ahí nos veíamos hace 10, 15, 20 años o más. ¿Sí? Seguimos creyendo que seguimos sosteniendo ciertos rasgos de la imagen y seguimos, por lo tanto, reconociéndonos cuando nos miramos al espejo o nos vemos en alguna foto. Sin embargo, el cuerpo también en ese nivel se arma y se desarma todo el tiempo. De hecho, no nos ponemos el mismo cuerpo, ¿no? Yo digo que el cuerpo se usa como se usa la vestimenta, justamente. Nos ponemos el cuerpo, nos lo sacamos, nos lo cambiamos. ¿Sí? No vamos con el mismo cuerpo, qué sé yo, a dar clase que a atender a un paciente. Tampoco con todos los pacientes estamos con el mismo cuerpo, podríamos decir. ¿Sí? Hay cosas donde nos ponemos de una manera o de otra. Cuando nos encontramos con otra gente, cuando nos encontramos en ciertas situaciones, el cuerpo se va moviendo. Esa dimensión que la fijeza de la imagen parecería desconocer. Y es que el cuerpo es algo en movimiento, en permutación, en cambio. Lo que curiosamente marca cierta fijeza son los síntomas de los que nos ocupamos en nuestra práctica. Los síntomas por los que consultamos o por los que nos consultan, ¿no? Me refiero
a los síntomas que escapan a la órbita de la medicina. ¿Mm? Porque justamente el psicoanálisis se ocupa de atender toda una serie, una extensa serie, una extensísima serie de síntomas que afectan al cuerpo, pero de los cuales los médicos no pueden ocuparse. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los médicos justamente, o la medicina, desconoce, así como el cuerpo de la histeria, dice Freud, actúa como si la anatomía no existiese y desconoce la anatomía, también el cuerpo que el psicoanálisis atiende es un cuerpo que la medicina desconoce. La medicina, las ciencias médicas, construyen un cuerpo que tiene la forma, digamos, de una máquina. De una máquina biológica bastante compleja, con mecanismos, con piezas conectadas y con mecanismos de funcionamiento. Y la medicina considera al cuerpo como una máquina. Del mismo modo que el técnico del lavarropas puede considerar al lavarropas cuando el lavarropas se descompone. O sea, como una máquina que si no funciona o funciona mal, es porque alguna pieza está fallando por defecto o por exceso, o porque alguna pieza se rompió, o porque alguna pieza cambió de lugar, o porque algo se trabó, bueno, por los distintos motivos por los que eso deja de funcionar. Donde además, entonces, cuál es, bueno, el diagnóstico y la terapéutica en la medicina, en el pensamiento médico, en el discurso médico, consiste en que, bueno, si algo se rompió, habrá que repararlo, si algo está funcionando de más, habrá que hacer que funcione de menos, si algo está funcionando de menos, habrá que hacer lo que funcione de más, todo eso tendiente a obtener el supuesto equilibrio que la máquina requiere para su correcto funcionamiento. Lo que Freud descubre es que eso, para el cuerpo humano, no funciona así. Que en la experiencia humana no se trata ni de déficit ni de exceso. Si bien, por supuesto, Freud recurre a esas categorías cuando piensa en cuestiones como la estasis libidinal o la acumulación de excitación, o, o la insuficiente o incorrecta descarga de la tensión sexual. Teniendo en cuenta que Freud piensa muy de entrada, desde el inicio, que el síntoma es, en definitiva, un modo sustitutivo de encontrar algo del orden de la satisfacción sexual que está inhibida o que está privada o que está desviada de su meta. Sin embargo, lo que Freud va, o lo que podemos leer en Freud, quiero decir, y en el psicoanálisis, es que esa máquina no tendría posibilidades de funcionar adecuadamente. O sea, no hay un funcionamiento normal. Eso es interesante porque, como dice Jean-Luc Nancy en un libro fantástico que se llama 58 indicios sobre el cuerpo, no hay cuerpo normal. O sea, ¿qué sería un cuerpo normal? ¿Qué sería un cuerpo promedio? ¿Dónde está ese cuerpo normal o ese cuerpo promedio? Freud encuentra justamente que el modo de funcionamiento es un modo necesariamente desviado. Que no es que hay un cuerpo normal que se desvía en su funcionamiento, sino que el cuerpo funciona de manera desviada. ¿Desviada con respecto a qué? Con respecto a esa pretendida y supuesta normalidad animal. Que el cuerpo humano no es un cuerpo animal. Que el cuerpo humano, por todo lo que dije antes, es un cuerpo que no viene de entrada, que hay que construirlo, que está tomado, además, por este modo de la satisfacción, que no es un modo predeterminado, que no es un modo donde todos hagamos lo mismo, sino que para cada cual habrá un modo de construir ese cuerpo según las marcas que va recibiendo, según las experiencias que vaya teniendo. Entonces, esos cuerpos freudianos, porque creo que hay que decirlo en plural, esas dimensiones,
Hay alguien dice que Samia Lee trabaja el tema del cuerpo. Sí, es muy interesante Samia Lee. François Dolto, la imagen inconsciente. Nunca entendí lo que dice François Dolto de la imagen inconsciente del cuerpo. No lo debo haber leído bien, pero me resulta muy curioso porque hablar de una imagen inconsciente es un poco complicado. Pero tanto François Dolto como Samia Lee trabajan ese aspecto del imaginario de una manera distinta a como lo hace Lacan, ¿no? Les dan otro desarrollo. Es muy interesante. Lo menciono porque alguien lo ha puesto ahí en el chat. Pero lo que también me parece interesante es que justamente el cuerpo no se reduce a lo imaginario. Que el cuerpo de la experiencia humana, el cuerpo de la experiencia analítica, este cuerpo vestimenta, este cuerpo hecho con cortes y confecciones, es un cuerpo que, como dijo Nerida recién, es el territorio de la satisfacción. O sea, es el lugar, el único lugar posible que tenemos donde podemos encontrar algo del orden de la satisfacción. Y Freud descubre algo tan sencillo como esto, que si no hay satisfacción, tiene que haber algún tipo de satisfacción. O sea, no podemos vivir sin eso, como dicen los Rolling Stones, ¿no? Queremos encontrar, pero no podemos encontrar cada vez más satisfacción. Esa satisfacción freudiana, que sabemos es siempre parcial, es siempre también, siempre ubica esa diferencia entre la satisfacción que se busca y la satisfacción que se encuentra, que es imposible que no haya esa diferencia, que no hay una satisfacción completa que no se puede encontrar, pero no porque no sepamos o porque hagamos mal las cosas, sino porque algo de la sexualidad funciona de esa manera en lo humano. Yo creo que esa es una idea freudiana, a mí me sigue sorprendiendo e impactando. ¿Cómo Freud puede definir un modo de la sexualidad tan diferente a lo que se suponía que es y a lo que se ve que es la sexualidad animal, tan propiamente humana y tan paradójica, tan llena de paradojas, tan tomada por funcionamientos este, extraños, que no responden ni a la ley de la homeostasis, o sea, del equilibrio, de la búsqueda del equilibrio, sino que funcionan más bien por lo contrario, por algo que está permanentemente tratando de alterar el equilibrio. Que permanentemente hay algo que o que vuelve a insistir, o que vuelve a lanzarse, o que reclama más, o que reclama menos, o que no encuentra su medida, pero siempre hay un pero. En la sexualidad humana siempre hay un pero, siempre hay un desencuentro, siempre hay un desencaje, ya sea con lo que podríamos decir con el propio cuerpo, ya sea, por supuesto, con el cuerpo del otro. ¿Por qué? Porque además no hay cuerpo aislado. No hay cuerpos aislados. Por más que el aislamiento social preventivo y obligatorio nos imponga ese significante, el aislamiento, que es un término muy tremendo. Eh, y que incluso leyendo a Freud uno podría suponer, si uno lo lee rápido, ¿no? Como medio así por encima, podría suponer que, por ejemplo, el narcisismo es de a uno, que el narcisismo es de cada cual. ¿Sí? Es como una teoría narcisista del narcisismo, que el narcisismo se lo hace cada uno a su manera. Sin embargo, no, de ninguna manera. Está bien, a Freud le lleva 3 capítulos de introducción del narcisismo, así, no, pero en realidad es el narcisismo de los padres. His Majesty de Baby no es Majesty de nada, es Majesty porque los otros lo ponen en el trono, si no, no reina en ninguna parte. Y sabemos perfectamente que para cada cual hay un modo distinto de ser ubicado en ese trono tan
tramposo, tan complicado, tan mortífero a veces, que es el trono de His Majesty the Reina. Y en ese sentido, digo, el cuerpo es con otros. Me parece que en ese punto, además, Lacan hace realmente un paso. Hay otra intervención en el chat que dice, Nancy dice también que el cuerpo para ser propio debe ser extraño y deberá ser apropiado. Exactamente. Porque el cuerpo propio nace siendo extraño. Ese libro de Nancy se los recomiendo, pero para mí es de lo mejor, de lo más rico que he leído sobre el tema. 58 indicios acerca del cuerpo, sobre el cuerpo. Dice, es maravilloso. Digo, es Lacan el que descubre que esa imagen del cuerpo, como dice Freud del narcisismo, no es de entrada, que es algo a lo cual se llega, se encuentra, y que, por un lado, tiene que ver con una cuestión, podríamos decir, madurativa, incluso hasta biológica, donde el niño recién a partir de los 6 meses, 8 meses, 10 meses de edad, de vida, se encuentra en el espejo, se encuentra en la imagen reflejada en el espejo, cosa que no sé si alguna vez lo han hecho, yo lo hice con algunos niños que tuve cerca, y es cierto, es increíble. Es increíble cómo uno pone un bebé recién nacido de 2, 3 meses frente al espejo y no pasa absolutamente nada. No, para el niño es lo mismo que si lo pusiéramos frente a una pared o frente a nada, a cualquier otra cosa. Y de repente un día empieza a hacer morisquetas y se babea y se ríe y hace todo un show cuando se ve, ¿no? Uno realmente lo único que puede pensar ahí es que el niño se ve, se vio, se encontró ahí. ¿Y se encontró de qué manera? Lacan dice, se encuentra como una imagen plena, como una imagen entera, como que todos esos fragmentos, esos pedazos, de repente se reúnen en esa imagen, o parecen reunirse en esa imagen, porque lo que hay a partir de ahí es discordancia entre lo que el niño sigue viviendo, vivenciando, quiero decir, efectivamente, o sea que no domina su cuerpo, porque no es que porque descubre la imagen ya aprende a comer, a hablar, a caminar, a saltar, no, sigue siendo el mismo niño torpe y bastante poco capacitado que era hasta hace unos segundos antes. O sea, encontrarse con esa imagen no le da motrizmente ni biológicamente ninguna habilidad nueva. No avanza su desarrollo de ninguna manera. Eso va a tener que seguir esperando. No hace que controle los esfínteres o que pueda comer solo o que pueda ir a ver qué hay por la ventana. No, el niño sigue siendo esa criatura preciosa, divina, pero extremadamente torpe e incapaz, hasta que va a dejar de serlo. Pero ¿qué le da la imagen? La imagen le da esa que es, ese soy yo. Esa posibilidad de reconocimiento, con una particularidad, que lo que el niño reconoce es que es otro, es que hay otro, y que es con ese otro que se identifica. O sea, decir, ese soy yo, fíjense que la frase misma lo dice, ese que está ahí, ¿no? Ese que está en el espejo, ese que está enfrente, ¿no? Ese, decimos, soy yo, ¿no? Cuando en rigor, ese no soy yo, ¿no? Ese es el otro. En cambio, pero los humanos estamos armados así, ¿no? Es muy interesante. Ese soy yo, decimos, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta de lo que decimos, ¿no?
Porque si nos diéramos cuenta, diríamos, ¿ese soy yo o este soy yo? ¿Mm? ¿Cuál soy yo? ¿El de allá o el de acá? Creemos que es el mismo, ¿mm? Pero sabemos que es otro. Empieza ahí toda la aventura, podríamos decir, de este mundo en el cual nos construimos y vamos tomando forma y vamos recortándonos en función de ese otro o de esos otros que aparecen ahí. Sin ese otro no habría ningún cuerpo en este sentido humano del término. Habría organismos, sí. Sabemos que hay bebés que fueron abandonados en el bosque, en la selva, y que por ahí fueron criados por algún animal y sobrevivieron de alguna manera medio milagrosa, y que después fueron encontrados, pero esos niños no son, estrictamente hablando, humanos, aunque tengan la forma de. No son humanos porque no tienen este modo humano de la experiencia del cuerpo y de la palabra. Desde ya no están tocados por la palabra. Y en ese mundo animal no hay, estrictamente hablando, sí, hay un otro, pero ese otro es el mismo. Lo imaginario animal, en todo caso, funciona de otro modo. No hay un cuerpo que no sea con otro. Diría más, un cuerpo que sea contra otros. El cuerpo se constituye en ese roce con los otros cuerpos. Por supuesto, particularmente el caso del cuerpo de la madre, o sea, el cuerpo que lo cuida, ¿sí? El cuerpo que lo toca, ¿sí? De una manera que ahí alguien recuerda en el chat un dato fundamental, ¿no? Bettina Fried dice, Spitz lo demostró con el marasmo, no es suficiente cubriendo las necesidades básicas. Ese descubrimiento para mí es capital. El tema del hospitalismo, lo que se llamó el hospitalismo o el marasmo, nos muestra cómo ese cuerpo no se reduce a esa cuestión biológica, porque sabemos muy bien, y Fitz lo describió con toda claridad, cómo el cuerpo, cuidado, alimentado, bañado, higienizado, abrigado, etcétera, etcétera, todo lo que es la razón sanitaria, que en definitiva eso es el protocolo médico del cuidado del cuerpo, cómo esos cuerpos, si no hay esa otra dimensión que tiene que ver con que alguien diga, a este chico yo lo quiero para mí, este chico me mueve algo, este chico tiene que ver conmigo. O sea, que ese cuerpo no sea nombrado, pero no solo en el sentido civil de recibir un nombre, sino nombrado por alguien y para alguien. Curiosamente, para alguien. Si alguien no nos dice, yo te quiero a vos, para mí, ese niño no puede vivir. Así de brutal y así de simple. Experiencia que además no le ocurre solo a los recién nacidos abandonados en las salas de los hospitales. Eso le pasa a los chicos cuando son más grandes y tienen que sufrir internaciones prolongadas, pero eso le pasa también a los adultos, le pasa a los ancianos. Es una experiencia, la del hospitalismo, que quien la haya vivido más o menos de cerca es realmente patética. O sea, cómo alguien puede realmente desubjetivarse, perder su subjetividad justamente porque pierde el contacto con las redes del deseo del otro. Entonces, no solo se trata de que haya otro a quien se lo pueda ver, o sea, la imagen del otro que nos enseña, que nos muestra, que nos informa acerca de la imagen que cada cual podría tener, que cada cual tiene que construir, porque por más que nos identifiquemos a ese otro, no lo somos. Entonces, la imagen que construimos a partir del otro no es sin ese otro, no es sino a partir del otro, pero es la nuestra.
Esa imagen que además, curiosamente, nunca terminamos de conocer del todo. ¿Mm? Alguien me decía hace poco en estos días, es increíble, dice, ¿no? Algo que es tan obvio, pero a la vez tan decisivo. Uno nunca termina de conocerse. ¿Mm? Pero no solo uno nunca termina de conocerse, digamos, internamente, para decirlo así, lo cual tiene que ver, por supuesto, con que hay represión primaria y eso por más que uno se analice, no se levanta, es estructural, pero además uno nunca termina de verse, podríamos decir, de verdad. ¿Mm? Esa cosa que nos pasa a muchos, o a todos, no sé, de que uno se ve en las fotos y dice, no me puedo ver en esa foto. ¿Mm? O no me reconozco en esa foto. ¿Sí? Este, o la propia voz, ¿no? Eso de escuchar la propia voz grabada y que resulte entre desconocida o insoportable. ¿Sí? Eso que uno dice, pero si esto es lo más propio que tengo. ¿Sí? No lo es. ¿Mm? Ayer Facebook estaba lleno de posteos, por lo menos el mío, con respecto que tenía que ver con algo, bueno, que me parece que es muy fuerte y que tiene mucho que ver con esto, y es el Día del Derecho a la Identidad, ¿no? Un día que tiene que ver con lo que, no sé exactamente por qué era justo el día de ayer, pero tiene que ver con algo desde Padre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, eh, que me hizo pensar, ¿no? Que la gente ponía la mano con su nombre, ¿sí? El nombre escrito en la mano. Y algunos ponían, yo soy tal, hijo de tal y cual, y sé que tengo esto, que tengo aquello. ¿Sí? Donde, y sabemos además que en cierto sentido podemos saber, y es fundamental, por supuesto, saber, ¿no? Quién es, bueno, de dónde venimos, cuáles son, o sea, de dónde venimos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo me llamo? Es las marcas que me constituyeron. ¿Mm? Las marcas de, vaya a saber por qué me pusieron ese nombre. ¿Mm? O aún sabiéndolo. Y sí, a mí me pusieron Leonardo porque, qué sé yo, porque mi abuela era admiradora de Leonardo da Vinci. ¿No? Fíjense las cosas por las que uno se termina llamando como se llama. Esas historias tan curiosas. Eróticas, ¿no? Porque son historias de amor, en general tienen que ver con algo amoroso, con algo, pero esas marcas, ¿m? Son las que hacen cuerpo, ¿sí? Y, y sabemos, porque la experiencia clínica nos lo muestra, cómo dos cosas. Por un lado, que esas marcas hacen cuerpo, pero esas marcas no nos dicen qué somos ni quiénes somos. ¿Sí? Por eso la identidad en psicoanálisis es un término complejo, porque la identidad supondría algo que es idéntico, que es siempre igual a sí mismo. ¿No? Eh, la identidad de pensamiento, la identidad de percepción, usó Freud, digamos, es un término complicado, ¿no? En psicoanálisis. Pero efectivamente, conocer o ver cuáles son esas marcas. ¿No? Eso no quiere decir que ya sé enteramente quién soy yo. Más bien lo contrario, eso es lo que me permite poder no saber. ¿Mm? Y si puedo no saber, quiere decir que me puedo seguir descubriendo, ¿mm? O reconociendo en lo que me desconozco, bueno, potencialmente todos los días. ¿No? No somos tan divertidos, en general no nos desconocemos todos los días, pero cada tanto nos pasa algo donde nos desconocemos y entonces tenemos la ocasión de encontrarnos de otra manera en el mundo o en la vida, o que nos pasen cosas, ¿va? Que nos pasen cosas interesantes. Quiero decir que efectivamente, si esas marcas son eh, falsas, ¿sí? O son peor que falsas, mentirosas, ¿sí? Si estamos marcados por la mentira, ¿sí? Cosa que también puede pasar, no hace falta que seamos apropiados para que estemos marcados por la mentira. ¿Sí? Sabemos perfectamente el poder enorme, muchas veces tremendo, que puede tener los secretos familiares, ciertos secretos familiares. ¿Sí?
o ciertas historias contadas de una manera, pero que después resulta que eran de otra. O cómo terminan a veces actuándose sintomáticamente esas historias justamente no relatadas. Cómo esas historias no relatadas o mal relatadas o escondidas u otras se encarnan. A veces el único lugar que encuentran para tratar de decirse es alterando algo del cuerpo. Y justamente eso también nos muestra cómo el cuerpo es con otros, cómo el cuerpo se hace con otros. Hay alguien pone, Mónica Peisajovic, Lacan plantea que la verdad en el niño viene de la mentira del otro. Sí, dos caras de una misma moneda, que no puede haber verdad si no hay mentira. Esa es parte del... voy leyendo algunas cosas del chat, bueno, o las dejamos para después, en todo caso, no sé, Nérida. Pero por ahí quería ir una cosita más y después sí podemos entrar más en algo del intercambio. Como prefieras, Leonardo, como te resulte más cómodo, ¿eh? Está bien, está bien. Okay. Quería subrayar una cuestión más por hoy, que es que Freud, además de descubrir o ir concibiendo el cuerpo en estas, que yo diría, dos grandes ejes, que son el eje de lo pulsional y el eje de lo narcisista, ¿no? Y que entre uno y otro está lo sintomático, ¿sí? Donde no hay síntoma que no afecte, que no toque, que no implique de alguna manera al cuerpo, ¿sí? En tanto no hay síntoma que no sea erógeno, en tanto no hay síntoma que no implique algún tipo de recorrido e intento o prueba de satisfacción pulsional. Aún el síntoma más mental, entre comillas, que es el síntoma obsesivo, ¿sí? Que podríamos decir es más mental que eso no puede haber. Sin embargo, Freud nos enseña, y es otra de las genialidades de Freud, que ese síntoma tan mental en realidad es un mental erótico. Que eso que no, el obsesivo que no puede parar de pensar o de dudar, etcétera, o de tener esas representaciones nefastas, en definitiva, ¿eso qué es? La sexualización del pensamiento, dice Freud. O sea, un cuerpo que se mete en el pensar. Y donde si con algo tiene problemas el obsesivo, y esto también nos lo muestra la experiencia cotidianamente, es con su cuerpo. Si los obsesivos no tuvieran cuerpo, estarían bárbaros, no tendrían ningún problema, porque no habría nada contra lo que luchar. No olvidemos que la neurosis obsesiva es justamente esa lucha permanente contra la amenaza de qué, de lo corporal, de lo pulsional, podríamos decir, pero también de eso pulsional que amenaza romper o modificar o alterar o desviar o perturbar una imagen estable. Resumiendo mucho, por supuesto, la neurosis obsesiva es mucho más compleja que eso, pero, pero hay algo ahí de que ni siquiera el síntoma más aparentemente mental es también algo que atañe, que implica esa dimensión del cuerpo erógeno y esa dimensión del cuerpo narcisista. Y por último, otra cosita más. Freud, de entrada también, reconoce que hay dos modalidades fundamentales del síntoma. Lo que él llamó, muy en sus orígenes, los síntomas de las neurosis actuales o los síntomas actuales, y los síntomas de lo que llamó en sus inicios las neuropsicosis de defensa, o sea, los síntomas que tienen mecanismo psíquico, ¿sí? Mecanismo psíquico que implica el conflicto entre representaciones y el mecanismo de la defensa. Agregando además que los síntomas de las neurosis actuales, si bien Freud piensa que tienen que ver con un
una higiene sexual o una errónea higiene de la sexualidad, ¿no? Como prácticas sexuales inadecuadas o insuficientes, tiene que pensar, Freud, que no puede deberse solamente a eso, ¿no? Sobre todo cuando esos síntomas llamados actuales se perpetúan en el tiempo. Hoy en día, esta división entre síntomas actuales y síntomas de las neuropsicosis o síntomas psíquicos o síntomas que hablan. A mí me gusta decir, como Lacan dice, Freud nos enseña que hay enfermedades que hablan. Y es cierto, todos esos síntomas, la histeria, la neurosis obsesiva, las fobias y la psicosis, también, cada una a su manera, cada uno en su en su dialecto, hablan. Hablan quiere decir son síntomas que tienen una historia para contar. O sea, son síntomas a partir de los cuales se cuenta una historia. Una historia que no es que estaba ya de antemano, porque la historia siempre existe a partir de que se la cuenta. La historia no existe antes de ser contada. Pero esa historia es un efecto de lo que en ese síntoma hay, de las marcas, de las tensiones, de los conflictos, de lo que Freud llamó lo traumático, bueno, todo eso que permite que algo se vaya desplegando en un análisis y, como Freud descubrió maravillosamente, que eso se despliegue en un análisis sumado a un par de cuestiones más, permite que además esos síntomas se modifiquen. Realmente es un invento genial esto del psicoanálisis, a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Cómo es que alguien hablando se cura de ciertas cosas, es notable. Pero Freud dice, están estos otros síntomas actuales, que esos parecería, dice Freud, no se curan hablando. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cuestiones eso, de malas prácticas, ¿no? De mala higiene sexual. O, pero Freud le da otra vuelta a eso, ¿no? Hay dos modos de la angustia, va a decir, ¿no? Ya más adelante, hacia inhibición, síntoma y angustia. Esa angustia que es señal, que es señal para el yo, que es señal de peligro y que pone en juego, pone en funcionamiento los mecanismos de defensa, básicamente la represión y sus coadyuvantes. Y a partir de eso, entonces, angustia, represión y luego retorno a lo reprimido, donde la angustia entonces ya no sería, dice Freud, eso que pensamos en sus inicios, que es la libido transmudada, la libido que no ha podido ser descargada, se transmuda en angustia. Sin embargo, después que Freud dice todo eso, también dice que no podemos dejar de lado que hay modos de irrupción de la angustia que no responden a esa lógica. Que hay esa angustia que emerge de manera automática, dice Freud. Ahí ya no la pone tanto en la cuenta de que esa angustia es directamente una descarga de la excitación sexual somática acumulada que no es tramitada por lo psíquico, pero dice algo parecido, sin embargo. Esa angustia que justamente aparece como no teniendo historia o como no pudiendo armar una historia. A mí me parece interesante que eso nos pone frente a dos modalidades del síntoma, pero también que implican dos modalidades de funcionamiento del lenguaje y dos modalidades de funcionamiento del cuerpo. Dos cuerpos que se arman de maneras distintas o que suponen estados distintos, estados de satisfacción diferentes o estados gozantes, si lo queremos decir en lacanés, diferentes. Donde además, para Freud, esas neurosis actuales que aparentemente no podrían ser tratadas por el psicoanálisis, no dejan de ser parte de los síntomas de las neuropsicosis de defensa, o sea, de los síntomas que sí hablan. El grano de arena de neurosis actual que forma parte de todo síntoma psiconeurótico, pero también que algo que si esas neurosis actuales o esos síntomas se perpetúan en el tiempo, por ejemplo, lo que hoy nos encontramos habitualmente bajo el término de ataques de pánico o trastornos de pánico, perdón, o trastornos de ansiedad,
Freud va a decir que de todos modos, algo de los efectos de los traumas infantiles, ¿sí?, o de los fantasmas infantiles tienen que estar operando allí. ¿Sí? Pero que el modo de abordaje de esos síntomas va a ser distinto, porque el modo en que se presenta el cuerpo y el modo en que se presenta el decir es diferente. ¿Sí? Donde lo que me parece podemos pensar no es tanto que no hay palabras en esos síntomas, ¿sí?, sino que cierto modo de la palabra está inhabilitado para hacer lugar a lo que pasa en ese síntoma. ¿Sí? Cierto, esos juegos de palabras, ¿no? El otro día me contaban de una paciente que tenía unos ataques de angustia, unos ataques de pánico, llamaba ella feroces. Yo creo que hay que seguir llamándolos ataques de angustia, porque el pánico no es la angustia, son dos cosas distintas. ¿Sí? Eh, Tenía unos ataques de angustia realmente desbordantes donde ella decía, bueno, lo único que yo puedo hacer en ese momento es tomarme algo. ¿Sí? Tomarme algo era tomarle de un clonazepam hasta una línea de cocaína, pero lo que fuera para hacer algo con eso. Y a la vez, era una paciente que tenía, por ejemplo, una producción literaria muy rica. ¿Sí? O sea, no se podría decir que era alguien que no tenía simbólico, que no tenía metáfora, que no tenía capacidad en relación al contrario, ¿no? Podía escribir relatos, cuentos, reflexiones, ¿sí?, todos muy bonitos, digamos, ¿no? Sin embargo, viendo lo que esta mujer escribía, en ningún lugar eso que ella escribía, por ejemplo, o incluso decía, tocaba eso que le pasaba, ese punto de desgarramiento feroz en el cual ella se angustiaba. Que cuando ella puede empezar a tratar de hacerle lugar, ¿no?, ya no con palabras bonitas, pero sí con algún tipo de palabra, aunque fueran balbuciantes, a esos lugares de desgarramiento, cuando ella se sentía tan desesperada que lo único que podía hacer era acudir a una sustancia externa, a algo de afuera, a algo que le hiciera algo, que cuando ella podía, primero se daba cuenta que tenía muchas cosas para decir, que por supuesto no eran cosas agradables, ni eran cosas simpáticas, ni eran cosas bonitas, más bien todo lo contrario, pero que había mucho ahí para decir. Y que además eso podía eventualmente ir permitiéndole otro modo de, bueno, de tratamiento ya en el sentido de ella, de esas situaciones de angustia tan desbordantes. ¿Sí? Quiero decir que, y no eran síntomas histéricos, ¿sí? Esas crisis de angustia no son síntomas histéricos. Me parece que esa distinción que hace Freud sigue siendo vigente y hace eh, bueno, a modos distintos de organizarse y de armarse el cuerpo en relación a la subjetividad o, si queremos decirlo así, al lenguaje. Bien, me gustaría también ver cómo podemos intercambiar de alguna manera. Veo que hay unas cuantas cosas acá en el chat. No sé cómo querés que hagamos, Nerea, si las voy. Sí, por eso te digo, como te resulte cómodo, Leonardo, porque por ahí vos querés ir leyendo, porque yo te puedo comentar, digamos, la cantidad de saludos de distintos lugares que no son solamente de Buenos Aires desde ya, Ah, saludándote, felicitándote y demás, de distintas provincias y localidades. Pero además también me parece que vos estuviste registrando algunos comentarios que te hicieron y por ahí también acá había alguna cuestión donde te preguntaban cómo pensabas el tema del cuerpo con las diversidades sexuales, pero no sé si ah, eso te saca de algo que venías pensando recién y querés unirlo a algo más cercano a eso que estabas pensando y ah. mostrando, ¿se entiende? A ver, sí. Antes de eso yo acerca de los cortes en el cuerpo en la adolescencia y no solo en la adolescencia, ¿no?
No Cada vez solo. veo más pacientes que ya no son adolescentes, que hace un tiempito dejaron de serlo y que también recurren a ese tipo de prácticas. Este, una, por ejemplo, también hace relativamente poco me sorprendió porque decía una mujer que también no podía evitar estar angustiada mañana, tarde y noche, desde que se despertaba hasta que se iba a la cama a la noche, aún con la medicación. Hay una pregunta por ahí en relación a los psicofármacos. Y ella decía que las noches que realmente se le hacía insoportable, se iba al baño a lastimarse, decía ella, ¿no? Que iba a lastimarse y que eso le producía un alivio genuino, ¿no? Que eso realmente la aliviaba, le producía un alivio, y, claro, como para quedarse mirándola y decirle, ¿cómo es eso, no? Sin embargo, eso a ella le producía un alivio absoluto y con eso era la única cosa que le permitía dormirse. Al día siguiente le daba culpa, ¿no? Pero en el momento donde ella estaba, además, interesante, porque ella estaba diagnosticada y medicada como una depresión, ¿no? Cosa que también le pasaba, pero quizá a mí me daba a pensar que por ahí no era tanto por el lado de la depresión lo que estaba en la base de la cuestión, sino por ahí algo más del orden de justamente de la angustia como esta emergencia, ¿no? Como esta presencia. Pero los cortes yo creo que tienen que ver con eso, ¿no? Y además el relato en general es bastante así, ¿no? Que eso genera un alivio, como algo que está por reventar y que produce que algo se drene por ahí. Eh, Después está esta pregunta o este comentario en relación al cuerpo en relación a las diversidades sexuales, en tanto imagen construida a partir del otro con minúscula o del otro con mayúscula. Bueno, ese es un tema enorme. No sé si meterme, porque, a ver, eh, este jueves, de paso a paso, el chivo, voy a hablar en un curso que organizó la gente del Hospital Argerich sobre, sobre estos temas. Eh, a ver, efectivamente, no solo que hay diversidades sexuales en cuanto a los géneros o que están, digamos, que se van catalogando o que se van definiendo según distintas perspectivas, sino que yo diría más, yo diría que si lo pensamos con el psicoanálisis, cada asunción sexuada para cada sujeto es diversa, ¿no? Quiero decir, a pesar de lo que muchas mujeres suelen decir, no hay dos hombres iguales, ¿no? No hay dos mujeres iguales, no hay dos gays iguales, no hay dos lesbianas iguales, no hay dos trans iguales, ¿no? O sea, que sí, genéricamente, la palabra lo dice, podemos ubicar eso, ¿no? Géneros, ¿no? Varón, mujer, trans, bi, lo que sea. Y se pueden llegar a seguir multiplicando. De hecho, creo que no sé cuál de las redes sociales tiene alrededor de 70 ya a esta altura. Y eso es infinito, luego, ¿no? Pero el asunto es que reduzcámonos a las clásicas, ¿no? Varón, mujer. Podríamos decir que todos los varones o todos los que se autoperciben varones, ¿sí? O se definen como varones, todos son iguales, todos ejercen su masculinidad o su virilidad de la misma manera. Sabemos perfectamente que eso no es así, ¿sí? No solo que no es así para uno en relación a todos los demás, sino que no es así ni siquiera de cada cual consigo mismo, ¿sí? Que la posición sexuada siempre es algo que se puede llegar a poner en cuestión, siempre es algo que puede llegar a presentar dudas, siempre es algo que puede aparecer en un sueño, en un síntoma, en un lapsus, de una manera trastornada, ¿no? O sea que nadie tiene garantizado eso, ¿no? En ese sentido, yo alguna vez dije que todos somos trans, ¿no? Además, Freud lo plantea claramente. Todos tenemos que encontrarnos con una posición sexual a partir de dejar otras, ¿no?
a partir de dejar algo que supuestamente hemos sido en el origen. O sea que no hay nadie que sea lo que es, suponiendo que se trate de una cuestión ontológica, de entrada. Lo cual no quita que pueda haber niños que dicen yo soy niña. Eso no me parece que sea algo que... A mí personalmente no me interesa ponerme a discutir si eso puede ser o no puede ser. De hecho es. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa a cada uno de esos niños o niñas o niñes? Bueno, eso sí, por ahí hay algo para escuchar ahí. Ahora, si eso puede ser o no, si eso debe ser o no, me parece que es una discusión, a mí personalmente no me parece interesante, porque eso está ocurriendo. No es si debería ocurrir o no debería ocurrir, ocurre. Este, por eso yo pienso que de alguna manera el psicoanálisis es un pensamiento queer, porque es Freud el que piensa la sexualidad es una cosa rara, es una cosa queer. Queer quiere decir raro, extraño, no anormal, no quiere decir anormal, quiere decir raro. Raro en ese sentido de que no lo podemos agarrar, que no lo podemos englobar, que no lo podemos terminar de definir y decir esto es tal cosa y esto es tal otra. El psicoanálisis tiene esa concepción queer de la sexualidad o de la sexuación, donde efectivamente el cuerpo obviamente está implicado ahí, y donde todas las variables o las variables son tantas como sujetos. Porque, insisto con esto, no hay dos cuerpos iguales. No hay dos cuerpos donde el erotismo funcione de la misma manera. Si no, nadie tendría problemas en la cama, por decirlo así un poco crudamente. Ya sabríamos lo que hay que hacer y cómo se hace, o las técnicas sexuales, las distintas sexologías, funcionarían para todo el mundo. Nadie tendría problemas, todos seríamos felices. O, si no lo somos, podríamos serlo. Ahora, el hecho de que eso no funcione así, nos marca de que los cuerpos no pueden ser equiparados o igualados en ese punto. De que esa dimensión erótica, ni siquiera para cada cual, algo funciona todas las veces de la misma manera. Entonces, y se trata de eso, me parece. Entonces, me parece que es una cuestión amplia y además, por supuesto, tiene otros ribetes que ya se cruzan con nuestras prácticas, que es los ribetes jurídicos, ¿no? La cuestión de los derechos, que eso es otro tema. Los ribetes sociológicos, los ribetes, bueno, políticos, por supuesto, porque en definitiva es una cuestión política. Pero bueno. María Laura Niño dice, en las adicciones la transformación de lo corporal es muy notoria. Es interesante eso. Es cierto, en muchos de los que llamamos adicciones o consumos indebidos, nunca hay un nombre que a mí me quede bien para eso. Todos los nombres son muy feos. Pero digamos, esa gente que muestra paciente que necesita tomarse algo, ¿no? Y que no puede dejar de hacerlo. Y que también ahí parecería que no hay ninguna palabra que intermedie, ¿no? O que medie entre esa necesidad de tomarse algo y el tomárselo. ¿No? Tomárselo, fumárselo, inyectárselo, lo que sea. Hay también, sí, algo que donde el cuerpo está en juego de ese modo actual. De ese modo donde aparentemente no hay historia. Lo cual no quiere decir que no la haya en potencia, que no se la pueda construir si podemos encontrar el punto de escucha adecuado, si podemos encontrar el punto de interrogación adecuado. Pero sí, me parece que el tema esto de lo que se llaman las adicciones también hace a la cuestión. Bueno, acá hay otra pregunta por las diversidades sexuales. ¿Cómo interfieren los psicofármacos en los ataques de angustia? ¿Interfieren en el análisis? Los psicofármacos son medicamentos sintomáticos. Uno le duele la cabeza y se toma una aspirina o un ibuprofeno y por ahí, con suerte, deja de doler la cabeza. ¿Sí?
uno tiene un ataque de angustia, se toma un clonazepam y con suerte deja la angustia cede. Eso se ve, eso es fáctico. Eh, interfieren en esa manera, o sea, interfieren acotando el goce, como se suele decir. Yo digo que lo único que acota el goce de verdad son los psicofármacos. Por eso el psicoanálisis no es una práctica de acotar el goce, sino otra cosa. ¿Interfieren los análisis? A veces sí, depende. Si alguien cree que porque toma clonazepam ya está resuelto su problema de ansiedad, sí, no te va a tener mucha ganas de analizarse. Analizarse es mucho más engorroso, también es más interesante. El clonazepam es siempre el mismo. Fíjense ahí cómo funciona esta idea de la máquina. Una máquina que no funciona. La ansiedad es un trastorno de la máquina que funciona mal. Entonces démosle algo para que funcione bien. El clonazepam seguramente regula los neurotransmisores que tienen que ver con lo que se registra como angustia, apaga ese fuego y bueno, sigue. Si toma 2 clonazepam por día, la angustia va a estar más o menos a raya, lo cual a mucha gente le viene muy bien, ojo, no despreciemos los psicofármacos. Para mucha gente esto es fundamental, le cambia la vida. ¿No es? Estar angustiado, vivir angustiado es una cosa espantosa. Entonces, no es que esté mal que se tomen psicofármacos, yo por lo menos no creo que sea el problema. No es una discusión si psicofármacos o psicoanálisis. No, no me parece. Muchas veces los psicofármacos ayudan al análisis, porque alguien que vive desbordado de angustia y colgado del borde de la pared, no se puede analizar tampoco. No tiene tiempo para preguntarse qué me pasará. Entonces, primero por ahí hay que aflojar un poco esa angustia. Por supuesto, si la persona está dopada, o está atontada, o duerme todo el día, tampoco. Obviamente que eso tampoco. Pero hay un uso, llamémoslo así, racional o sensato, digamos, de los psicofármacos que pueden perfectamente colaborar con el psicoanálisis, con la práctica. Rubén Di Marco, sí, ¿alguien quería hablar? Pensé que... ¿Cómo pensar la construcción del cuerpo hoy con el predominio del discurso capitalista en coalescencia con la ciencia y la construcción de un otro tecnológico que interviene en la crianza muchas veces más que el discurso con la libidinización parental? Yo creo que lo que Freud descubre es eso. ¿Cómo pensar el cuerpo? Porque en 1890 el discurso capitalista ya estaba full. El discurso capitalista no es un invento que Lacan hace en los años 70. Lacan lo formaliza, pero el discurso capitalista viene desde la primera revolución industrial y de antes. Entonces, y que la medicina sea científica, o se crea científica efectivamente, es por lo menos de 1850. Freud lo que se encuentra, y esto Lacan lo define muy bien en una conferencia que se llama Psicoanálisis y Medicina, Freud justamente viene a ubicar, ¿no?, algo que la medicina había dejado afuera, que esa medicina científica, tecnológica, capitalista por ende, donde capitalista yo creo que no es exactamente una mala palabra, es, bueno, es el problema con el que convivimos. No lo vamos a sacar, ni nos vamos a curar del capitalismo, ni lo vamos a sacar. Pero sí es algo que tenemos que estar advertidos que está trabajando, ¿no?, nuestros cuerpos y nuestras palabras. Pero me parece que esto no es de los últimos 20 años. Tampoco es por internet o por las redes sociales. Por supuesto que el capitalismo o el neoliberalismo se va perfeccionando de una manera cada vez más complicada y nefasta, pero fíjense, en 1860-70, un psiquiatra o un neurólogo de Estados Unidos crea una entidad que es la neurastenia. Esa neurastenia de la cual Freud dice tenemos que distinguir las neurosis de angustia. La neurastenia era considerada la enfermedad de la época. De la época
o sea, de fin del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la aceleración de la vida, y eso está dicho por Bert, el creador de la neurastenia, la vida se había enloquecido, se había vuelto una locura. Estamos hablando de 1870, ¿no? O 1880, que uno ve ahora las fotos de esa época y dice, qué tranquila vivía la gente. Bueno, pero no vivían tranquilos, porque de repente aparecen, ¿no? El teléfono, la electricidad, los barcos, los ferrocarriles, el telégrafo, bueno, toda una serie de cosas y poco después la radio, bueno, o sea, toda una serie de cosas que alteran la vida cotidiana de una manera brutal. 1860, segunda mitad del siglo XIX. Freud cae ahí. No, Freud no sale de un repollo. Freud también es un hijo de su época. Y es alguien que sabe atender a su época y sabe pescar y escuchar en su época algo que, bueno, que se estaba quedando de lado. Y puede darle forma y puede hacer con eso además una práctica. Freud tuvo la gran virtud de no hacer con eso una filosofía, sino una praxis terapéutica. Podría haber sido un filósofo y no se hubiera servido de mucho, porque además ya había habido filósofos para eso. Freud tenía que hacer otra cosa. Entonces, Freud encuentra eso. Y sin saberlo siquiera, ¿no? Por supuesto, eso podemos decirlo ahora, después. Freud no es que estaba diciendo, mirá lo que está pasando, yo voy a... No, Freud se encuentra con eso, le da forma, le da palabras, le da una práctica, no solo una técnica, sino una práctica. Y, y ahí algo bueno, se genera y tiene que ver con eso que está pasando, que sigue pasando, por supuesto, donde es cierto, los padres cada vez están menos presentes, podemos decir. A los bebés, dentro de poco, los van a criar aplicaciones del celular. Supuestamente, yo creo que no. De todos modos, no. Aunque cada vez más las madres recurren a eso, ¿no? Googlean a ver qué tienen que hacer con sus hijos en tales o determinadas circunstancias. Bueno, antes llamaban al pediatra, y el pediatra también daba respuestas más o menos estereotipadas. Quiero decir, efectivamente, todo esto tiene que ver con lo que yo estoy tratando de plantear acá en relación a estos, sobre todo estos que llamamos los síntomas actuales, pero también los otros. También la histeria. La histeria no deja de ser un efecto, si bien estaba nombrada de mucho antes, la histeria como cuadro clínico aparece en la segunda mitad del siglo XIX. La psicosis como tal aparece en la segunda mitad del siglo XIX. La neurosis obsesiva la inventa Freud. Toda esa nosografía o nosología con la que nos manejamos y que el DSM le ha robado al psicoanálisis y a la psiquiatría de una manera canallesca, es, es algo que no se inventó ahora. Está bien, el trastorno de no sé qué, hay algunos trastornos así de los niños, sobre todo, que sirven para vender medicamentos, esos son más nuevos, pero lo básico de la nosología viene de ese momento. Y me parece que hay algo ahí de lo que se pone en cuestión en relación a la subjetividad y a los modos discursivos y a los modos de constitución del cuerpo en nuestro tiempo que sí están tocados por esa circunstancia, por la época y la cuestión política en la cual vivimos. Alguien dice, con la pandemia aumentaron mucho las autolesiones en adolescentes, sí, y en los adultos también. No solo los cortes, ¿no? Los aumentos de peso, el aumento de consumo de alcohol, el aumento de la falta de ejercicio, o sea, que son modos distintos de autolesiones también. ¿Cómo pensar los trastornos psicosomáticos asociados a la neurosis actual? Bueno, eso sería todo un desarrollo. Sí, pero tiene un poco que ver con esto que decía, que sí, creo que los llamados fenómenos psicosomáticos se pueden pensar desde la categoría de las neurosis actuales freudianas, aunque no sean lo mismo, ¿no? Porque los fenómenos psicosomáticos
afectan al cuerpo en su anatomía. El fenómeno psicosomático es un cuerpo que sí conoce anatomía, pero y donde la relación con lo psico no es tan obvia, eh, pero bueno, por eso requeriría otros desarrollos. Eh, ¿Podrías profundizar un poco más respecto al obsesivo y la relación con su cuerpo? Reenvío al capítulo, si no recuerdo mal, 6 de Inhibición, Síntoma y Angustia, donde Freud habla de las técnicas auxiliares de las defensas obsesivas, ¿no? La aislación, el aislamiento y la negación, que ambas, dice Freud, son técnicas corporales. Lo dice así, con todas las letras. Eh, ¿no? El poner la piedra y sacar la piedra, por un lado, o el tabú del contacto, ambas cuestiones son técnicas corporales. Y Freud lo dice así, por eso insisto con que el obsesivo, si no tuviera cuerpo, sería feliz, pero no sería. Fabiana Gallardo dice, Merleau-Ponty dice que nuestro cuerpo recapitula no solo las significaciones de las cosas y de los seres con quienes crece y percibe, sino que está en el origen de todos ellos. Y que se puede hablar del cuerpo a través de los discursos de cada cultura. ¿Sí? Está en la línea de lo que estaba tratando de plantear. Pensar la relación con el cuerpo en la adolescencia y el uso de filtros y Photoshop en las redes sociales en busca de un ideal que tanto se ve hoy en día. Sí, hoy en día son los filtros del Snapchat o del Photoshop o de tantas otras cosas. En otros momentos era la peluquería, era la sala de belleza, era la ropa, era el corsé. No sé, me parece que en ese sentido, no digo que no ha cambiado nada, pero yo creo que yo soy muy cauto cuando digo, bueno, esto es otra cosa. No sé si está en otra cosa. En los últimos 150 años, creo decir, ¿no? O desde el momento en que la modernidad aparece en este mundo, que eso es cuando Magallanes da la primera vuelta al mundo. ¿Sí? Magallanes y Elcano dan la primera vuelta al mundo y podríamos decir que ahí comienza la globalización. Como decía un colega, Marcelo Barros, es cierto. ¿No? A partir de ahí, eso es en el 1500, ahí comienza la globalización. El mundo deja de ser territorios aislados. La práctica sostenida de biodanza produce registros y significaciones nuevas con relación al cuerpo propio, sus prácticas y la de ánimo. ¿Tiene alguna idea o experiencia? Tengo cierta experiencia, no con la biodanza, sino con otras técnicas, que creo que sí son muy ricas y muy interesantes, pero que el psicoanálisis no tiene por qué ser eso. ¿No? No es ni más ni menos que eso, pero es otra cosa. Y que el psicoanálisis es una práctica que toca el cuerpo desde otro lado y en otra dimensión y en otra forma. Yo creo además que son cuestiones totalmente posibles de coexistir, no hay ninguna contradicción. Alguien puede hacer psicoanálisis y puede hacer biodanza o eutonía o, no sé, o la técnica corporal que sea, y puede ser a veces extremadamente rico e interesante, yo eso puedo dar fe, pero no se superponen, quiero decir, no suple una a la otra. Ni el psicoanálisis suple a la biodanza, ni la biodanza suple al psicoanálisis. Parece que son, en ese sentido, tocan al cuerpo desde lugares distintos. Eh, ¿Cómo definirías la necesidad de algunos sujetos de dibujarse o tatuarse el cuerpo? Ese es todo un tema. No sé, eso es un enigma para mí, porque yo creo que, por un lado, es un efecto de la moda, pero los tatuajes, ¿no? Eh, en algún momento pensé, pero es simplemente una intuición, que justamente en esta época donde se dice que los ideales se diluyen, que no hay referencias y que no sé ¿qué hacen los adolescentes? Van y se tatúan, cosas que van a tener toda la vida. ¿No? Por supuesto que no es lo mismo un tatuaje que una marca simbólica, pero no deja de ser un intento o una denuncia, me parece, ¿no? Por lo menos en algunos casos, no creo que todos lo hagan por eso, de encontrar esas marcas. ¿No? Teniendo en cuenta además que el tatuaje no es una práctica solo de la actualidad, ahora está por ahí difundida, pero hay culturas que
para las cuales el tatuaje es una práctica recontra habitual, o pintarse la cara, o bueno, muchas culturas han tenido o tienen esa práctica como una cuestión totalmente incorporada, valga el término. Soy un permanente baile entre lo que veo de mí y lo que ven de mí los demás. Está lindo eso. Bueno, pero me parece que ya estamos un poco sobre la hora, ¿no? La Habría verdad, muchas cosas, evidentemente, sí, para me seguir. parece que vamos a tener que invitarte en otro momento para Bueno, que con todo podamos gusto. no sé si con un curso o algo para hacerte muchas preguntas. Me parece que hiciste, la verdad, que en poco tiempo un recorrido. Sé perfectamente que sos un estudioso del psicoanálisis, pero que además el tema del cuerpo es un tema que tenés muy trabajado, muy desarrollado, y más de un libro que recomiendo, además, los libros de Leonardo, donde tenés muy desarrollado el concepto de cuerpo, así que has pasado hiciste todo un recorrido, ¿no? De todo lo que es desde la mirada hasta la palabra que resuena en el cuerpo, ¿no? La mirada, en esa mirada que vos hablabas que es a partir de la mirada del otro que se puede ver entero en el espejo, ¿no? Es esa Exactamente. mirada la que lo sostiene y lo hace ver así, ¿no? Ujú. Y me parece bueno, que este recorrido que dio ganas de escuchar atentamente, que nos evocó pacientes, tanto esto que decías de la línea de cocaína en el momento de la angustia desbordante, como los cortes en el cuerpo en distintas edades, creo que a más de uno nos hiciste evocar situaciones clínicas difíciles, complejas, de mucho Mm. padecimiento subjetivo, ¿no? Eh, Así que bueno, qué más que agradecerte la No, rigurosidad, el por favor. recorrido, la generosidad. Hay que ser también generosos, ¿no? Para compartir esos recorridos, esos estudios detenidos, de investigación, de lecturas que no sean rápidas o banales, ¿no? Que hay tanto para leer. Me parece que lo último que dijiste es un tema muy interesante con esto de qué es lo actual de la época y qué es la época, ¿no? Me Mm. parece que hay algo que también aparece como que se dice con mucha facilidad, que todos tenemos como esa facilidad como para explicarnos algo de lo que va pasando y no conocemos o no entendemos o no podemos aprender, ¿no? Mm. este, que me parece que es algo para interrogar, ¿no? Que queda abierto, Sí, 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 y creo que que es muy importante, porque o sea, sí, a las variantes de la época, digamos. Sí, sí. sí, Ujú. sí, sí. Seguro. Sí. Bueno, y te Bueno, yo la agradecerte. verdad que les agradezco muchísimo a ustedes la invitación y bueno, espero que sí, cuando quieran podemos seguir charlando con todo gusto. Con mucho gusto. Bueno, Bueno, muy bien. Me despido muchas entonces y sí, gracias, estén bien. Leonardo. Nos Bueno, cuidamos todos. sí, nos Hasta cuidamos luego. todos. Chau, chau, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chau, luego. chau a todos. Los esperamos para las próximas actividades. Chau, chau.